Desiguales de día domingo con la imagen de la entrevista exclusiva que le hizo Bernarda Llorente, presidenta de Telam, para los medios públicos, incluida, por supuesto, la televisión pública, en la jornada de hoy a Lula da Silva, expresidente de Brasil, posible futuro presidente, además, de Brasil en las elecciones de 2022. Reitero esto, una charla en trabajo conjunto de los medios públicos que vamos a compartir en exclusiva en Desiguales y que además van a poder ver de manera completa en la web oficial de Telam. Pero arrancamos con una definición de Lula en esta charla sobre la desigualdad. Y yo tengo un lema. El lema es poco dinero en la mano de muchos, se llama distribución de riqueza. Mucho dinero en la mano de pocos se llama concentración de riqueza. Entonces el éxito de Brasil, el éxito de Argentina es hacer que el pobre tenga un poco de recursos para que se transforme en trabajador y consumidor. Cuando el pobre se convierte en consumidor, cuando puede comprar comida, cuando puede comprar ropa, cuando puede comprarse zapatos, cuando puede comprarse un coche, la economía avanza. Pero cuando tenés miles de personas en las calles pasando hambre, personas que están desempleadas durante años y meses desempleados, el país se empobrece. Entonces yo tengo esa misión. No es una misión que alguien me dio, es una misión que yo tengo en mi conciencia. Es posible que mejoremos la vida del pueblo. Luis Ignacio Lula da Silva, en la entrevista exclusiva a los medios públicos, Telam y la televisión pública por Bernarda Llorente. Bueno, todavía estamos dimensionando la importancia de la visita del expresidente del Brasil y, como decía Lucila, ojalá y más que probablemente próximo presidente del Brasil, respecto de qué significa en términos de los desafíos, no solamente de las políticas de la Argentina, de las políticas del Brasil, sino para toda la región y para la democracia. Porque Lula también, y lo vamos a compartir a lo largo del programa de hoy de Desiguales, dijo o repitió, la democracia no es un pacto de silencio y todavía quedan muchos pendientes en términos de la distribución de la riqueza. Dicho esto, vamos a compartir un par de placas, algunas informaciones, porque coincidentemente con la visita de Lula a la Argentina se publicó un informe, un reporte del Laboratorio Mundial de Desigualdad que conduce el economista francés Thomas Piketty, que es muy crítico del capitalismo y viene trabajando sobre esto de una manera muy especial, Lucila. Crece la desigualdad, habla del año 2021, habla de los efectos de la pandemia específicamente, ¿no? El informe, desigualdades, sus situaciones previas y lo actual. Habla de la Argentina. El 10% más rico de los argentinos tuvo un ingreso nacional total del 40%, esto corregime si sí, no capturó, lo estoy... capturó el 40% buen del emoji ingreso nacional. pusieron, buen emoji. Sí. El promedio en América Latina ronda el 55%, es decir, fue un poco menor. El informe, de hecho, compara también con Chile y con Brasil específicamente. Lo que pasa acá, y Pablo va a tener más información sobre esto, es siempre la política jugando en el medio, ¿no? Y el poder real. Porque cuando Lula habla de que distribución de riqueza es la diferencia, concentración de riqueza, bueno, en el medio, justamente la que tiene que intervenir es la política a través de sus decisiones. Y miren si no han tocado poderes reales o poderes importantes en Brasil en su momento, que Lula terminó preso. Así es. Observemos la segunda placa que tenemos para compartir, insisto, de un informe muy completo y de todo el mundo. Es el informe que más datos tiene sobre la desigualdad actual, con 100 investigadores e investigadoras en todo el mundo. Esto refiere al mundo, pero observen esto porque es realmente muy interesante. Respecto al crecimiento de la desigualdad, desde 1995 en todo el mundo, el 1% de los multimillonarios, de los más millonarios, digamos, del mundo, capturó el 38% de la riqueza global que se generó a partir de 1995. El 50% inferior, es decir, el 50% en la escala, solamente el 2%. En un mundo que ha tecnológicamente, en términos comunicacionales, avanzado mucho en la distribución de ideas. Bueno, en ese mundo que efectivamente genera más riqueza y que más avance tecnológico tiene, quien captura esa riqueza siguen siendo los más ricos en todo el mundo. Y esto, me parece que de esto habla Lula también, cuando en un tramo de lo que vamos a escuchar dice
que la democracia, escuchen esto, la democracia ha sido capturada por las élites económicas y por las élites políticas. Otro informe, o otro dato que no está acá en placa, que dice Piketty, es que los países son más ricos, pero los gobiernos son más pobres. Es decir, los gobiernos y sus instituciones, las instituciones públicas, tienen menos herramientas, menos capacidad. Si son más pobres, los gobiernos tienen menos capacidad de desarrollar políticas públicas. Tienen menos capacidad para darle pelea a esa desigualdad. Por eso, lo que dice Lula, que efectivamente las élites económicas y políticas han capturado a la democracia. Y seguiremos en el programa de hoy en Desiguales hablando sobre el 10 de diciembre, los 38 años y los grandes pendientes. Estamos en los estudios de Desiguales con Hernán Brienza, con él vamos a dialogar y vía Zoom vamos a también entablar una comunicación con Ernesto Samper, expresidente de Colombia, y ya lo estamos observando. Y sobre lo que decía Pablo, ¿no? Los pendientes de la democracia, mejor dicho, una buena acción por parte de clubes de fútbol de restituir carnets de hombres y mujeres detenidos y desaparecidos en la última dictadura cívico-militar. Son muchos de los clubes, va a haber algunos de los representantes hoy aquí en Desiguales porque, bueno, tiene que ver con memoria, verdad y justicia en acción, ¿no? En memoria, verdad y justicia en modo nacional y popular. ¿Vamos con nuestros compañeros? Vamos, porque también vamos a seguir charlando sobre algunos pendientes de nuestra democracia, muy valorada, muy importante todo esto a partir del 10 de diciembre en Plaza de Mayo, pero que todavía tiene grandes problemas por resolver. En este programa, como decimos siempre, libre de humo, además. Can Devoto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Vamos a estar hablando de la herencia económica de la última dictadura cívico-militar, pensando en qué leyes siguen actuales y cómo también generan esta estructura donde limita el poder de acción también del Estado sobre los mercados. O sea, reglas de juego del modelo económico que todavía están pendientes de la última dictadura cívico-militar. Exacto, tanto para entidades financieras como para la ley de inversiones. Entonces estamos hablando de leyes que son muy importantes para dimensionar los límites que tiene la política pública en términos económicos. Bien. Luciana. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, también un poco relacionado con lo de Cande, esta semana estuvimos discutiendo la demora que hay en causas de lesa humanidad. Fue parte del debate entre el Ejecutivo y la Corte. ¿Cuáles son las causas que están más demoradas? Bueno, justamente las que tienen que ver con los responsables empresariales en crímenes de lesa humanidad. Estamos hablando de Mercedes-Benz, de Ford, de Asindar, de Editorial Atlántida, entre otras. Y vamos un poco a analizar cómo están y cuáles son los escollos. Me apuro a algo en eso. Son los sectores de la élite empresarial, el poder económico que utilizó el terrorismo de Estado para aplicar un modelo determinado político y económico. Hay que decir algo, ¿no? Muy vinculado a lo de Cande. Sí, muy vinculado, claro. José Martínez de Oz estaba en Asindar y pasa al Ministerio de Economía. Esa relación y su lugar lo ocupa López Ofranc, ¿no? Para ver el vínculo entre los militares y el empresariado. Cualquier similitud con la última realidad es pura coincidencia. Pienso en Shell, por ejemplo, perdón por mencionar la marca, y el ministro de Energía, Aranguren. Bueno. No estoy diciendo que sea Martínez de Oz. Digo esto de saltar del lugar del empresario al lugar público y, bueno, tener ahí un tipo de vínculo. Pérez Compagno puso ministro en el gobierno de Menem, ¿usted digo? Bueno, claro, Bungiborn en su momento, sí. Claro. Yo me metí en un problema muy serio hace bastante poquito con Mario Negri en una discusión. Hiciste? Qué raro, Caruso, meterte en problemas vos. Porque en realidad, la verdad, mala mía, la pregunta fue demasiado escueta. ¿Viste? Siempre me dicen, dale, metele con la pregunta que sos muy larguero para preguntar. Bueno, pasan estas cosas. Yo lo que dije fue que el modelo económico de la última dictadura cívico-militar tuvo su continuidad durante el menemismo, tuvo su continuidad en un momento de la Alianza y después, por supuesto, durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Y le cayó bien eso a Negri? No le cayó nada bien, diciendo como que estaba comparando el terrorismo de Estado con el gobierno democrático de ninguna manera. Era previsible que le caiga mal. Pero bueno, la culpa la tiene Lucila, si me dice, metele con la pregunta. Nada, es un chiste. Que venga Negri, vamos a poner la cabeza en aprieto para que pregunte rápido. Después terminamos muy bien. Bueno, Nico, querido. Sí. El viernes para mí pasó algo muy interesante y es que ya no necesitamos de los servicios de inteligencia para escuchar las conversaciones de la vicepresidenta. Lo hace a cielo abierto desde la Plaza de Mayo ante 100.000, 200.000 personas. Nos vamos a meter un poquito en ese cruce. Bueno, es legal, hay una gran diferencia, ¿no? Sí, además. Lo hacemos de manera legal. Además, esos mensajes que se mandaron, que se vienen mandando y que ahora fue más en público, fue más físico entre la vicepresidenta y el presidente Alberto Fernández. Vamos a tratar de entender qué dijeron y por qué dijeron lo que dijeron cada uno de ellos.
ellos. Bueno, muy bien, será un ratito nada más. Ya vamos a seguir escuchando al expresidente Lula da Silva. Quiero, nobleza obliga, felicitar a mi compañera Lucila Trujillo. Gran triunfo Huracán sobre 4-1. Rosario Central. Sí, no sirvió para mucho porque quedamos afuera de todo. Sí, pero bueno, está muy bien. Pero, Digno. lástima que no aposté nada. ¿Puedes Bueno. creer? Ay, Ya no. está. No, tampoco era necesario. ¿De qué Un vinito me podrías traer igual. ¿De qué Felicitaciones. campeonato? Porque si quieren hablar de fútbol, me parece que con Hernán pueden hablar de fútbol. Bueno, en un ratito Está lo yendo hacemos. bastante bien. Bueno, nos vamos. Sí, pero no puedo decir. Gracias igual, pero no puedo decir. Bueno, nos vamos a seguir escuchando. Sí, la a primera Lula da parte. Silva. La primera pregunta, de hecho, que le hizo hoy Bernarda Llorente. Quiero remarcar esto, ¿no? Una entrevista que realizó la presidenta de Telam, pero que se comparte con la televisión pública. Es un trabajo en equipo en esta situación, con lo cual los fragmentos que van a ver ahora no se han transmitido aún en televisión. Sí pueden ver la entrevista completa en la web de Telam. Digo que es la primera pregunta porque tiene una introducción muy interesante y porque además se refiere a el Brasil del hoy, el Brasil desde el 2021 y Lula hablando de una situación que nos excede, si se quiere, como nación exclusiva, China y Estados Unidos. ¿Qué rol tiene que tener Latinoamérica? Hoy es un momento muy especial desde lo profesional y humano. Estamos frente a una de las grandes figuras latinoamericanas, esas figuras que no solo han marcado un pensamiento, también han marcado una historia, han marcado una trayectoria y también han marcado una ética. Probablemente hoy la figura de Lula represente, entre muchas otras cosas, no solo la gran lucha contra la desigualdad en un mundo cada vez más desigual e injusto, también representa la ética, la fortaleza, la superación en términos humanos y también la esperanza para todos y todas nosotros. ¿Qué hacer en esta etapa que viene? ¿Cómo imaginamos este mundo post-pandemia? ¿Cómo imaginamos que la región más desigual del planeta, que es América Latina, puede sortear esta historia y este destino y proyectarse para adelante en otros términos, con otra calidad de vida, con otra relación entre los ciudadanos y ciudadanas? Para eso estamos hoy, para hablar con Lula da Silva, presidente 2 veces de Brasil y probablemente el próximo presidente el año que viene, en el 2022, que son las elecciones en Brasil. Tuvo una agenda realmente muy apretada. Sin embargo, se hizo su tiempo para hablar con los medios públicos, para hablar con la televisión pública, para hablar con la Agencia Nacional de Noticias Telam. En la coherencia de su pensamiento de que el Estado como impulsor de un mejoramiento de la vida de la gente, pero también como un impulsor cultural, con una comunicación distinta y también como un lugar de debate y de pensamiento. Le agradecemos muchísimo, presidente Lula, estar acá con nosotros y bueno, nos ha dado mucha energía, lo hemos visto muy dinámico en estos días y queríamos preguntarle cuáles son sus prioridades y cuál va a ser su rol en este 2022 que ya lo tenemos acá en solo unos días y que va a ser tan fundamental para el futuro de Brasil y de la propia América Latina. Hola, Bernarda. Mira, Bernarda, en primer lugar es un placer para mí hablar con la televisión pública. Quería decirte que mi papel en este momento en la política brasileña es intentar organizar las fuerzas de izquierda y las fuerzas democráticas con el objetivo de derribar al actual gobierno que es de extrema derecha y que es un gobierno que no está gobernando el país. En realidad, Brasil no tiene gobierno. La segunda cosa es que tengo un enorme deseo de recuperar a Brasil. Brasil, cuando yo gobernaba, era la 6ª economía del mundo. Brasil crecía de manera extraordinaria, generaba muchos empleos y las personas estaban felices. Y creo que eso vale para Brasil y también vale para Latinoamérica, porque con la caída de los gobiernos progresistas hubo un retroceso en Latinoamérica. Y tengo el deseo de que si soy candidato en Brasil y gano las elecciones, intentar reorganizar a Sudamérica. Porque hay algo sagrado. O nosotros nos convencemos de que individualmente somos frágiles y débiles y que si nos unimos en un programa de desarrollo, de crecimiento, de comercio exterior,
involucrando a nuestras universidades, a nuestros empresarios, involucrando a nuestros sindicatos, creando instituciones multilaterales fuertes, podemos hacer un contrapeso a la Guerra Fría entre Estados Unidos y China, la llamada guerra tecnológica. Debemos recuperar posibilidades de hacer la diferencia como bloque, como un género. Yo sueño con eso, creo en eso, casi lo logramos hacer y creo que Latinoamérica vivió el mejor momento cuando estuvieron con los gobiernos progresistas. Hubo más crecimiento, mejor distribución de renta, más aumentos de sueldos, más universidades. Es posible crear un otro mundo a partir de nuestra querida Sudamérica. Muy bien, primer corte de la entrevista para los medios públicos en exclusiva a Luis Ignacio Lula da Silva. Ya estamos con Hernán Brienza, nuestro invitado de hoy, o uno de ellos. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, muy concreto, ¿qué rol le asignás a Lula? ¿Qué impresión te deja la visita de Lula en términos de iniciativa política en Argentina? Y recién decía algo muy en claro, se para como organizador de los progresismos de la región, ¿no? Sí, yo creo que primero es un gran revitalizador del humor social de Latinoamérica, ¿no? Uno no puede dejar de sentir nostalgia por lo que hoy sería Latinoamérica si no se hubieran interrumpido los procesos progresistas en la última década, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque casi todos los números que uno cuenta, la distribución del ingreso, la pobreza, el crecimiento sostenido, incluso los déficits fiscales eran todos absolutamente positivos, incluso los del déficit fiscal, cuando eran positivos eran manejables, ¿no? Entonces, lo primero que uno tiene que decir es, bueno, hay una fractura en la continuidad política y económica, pero también una fractura en la continuidad, yo diría, cultural y de humor social de la política, ¿no? Los estados y los pueblos perdieron su autoestima en estos años, ¿no? La posibilidad de que Argentina ya no sirve, Argentina hay que irse, ¿no? Lo mismo ocurre con Brasil, lo mismo ocurrió en Chile, ¿no? Con esas grandes movilizaciones. Yo creo que ese Lula que hoy se presenta como estadista sudamericano es un Lula que de alguna manera simboliza aquellos años que fueron, ¿no? Y creo que el protagonismo de Cristina en el escenario también de alguna manera es un refresco de aquellos años en los cuales Latinoamérica, como nunca antes en su historia, había logrado emparejar en términos políticos, ideológicos, económicos y culturales un proceso similar en cada uno de los gobiernos de los países más importantes de Sudamérica, ¿no? Ahora, Hernán, lo que me pregunto es qué pasó a nivel regional, que ese desarrollo y ese proceso o ese proyecto conjunto cayó casi en simultáneo, ¿no? Sí, pasan muchas cosas, ¿no? Posiblemente lo que ocurran es que sea natural que en algún momento otros gobiernen, ¿no? Que no se pueda gobernar siempre el progresismo, ¿no? Y celebramos la democracia en ese sentido, ¿no? Sí, porque digo, sí. De hecho, constantemente se remarcó sobre escenario el día viernes eso de, bueno, gobiernos elegidos, ¿no? Pero vos dijiste algo en la presentación, algo interesante, que utilizaste la palabra decisión, ¿no? Yo creo que no hay democracia sin posibilidad de decidir. Si los pueblos no pueden decidir porque informativamente están anclados o manipulados, y no creo que los medios de comunicación definan todo, pero sí creo que retasean información y que eso te hace menos libre. Y si se produce además un acompañamiento de esas manipulaciones de los datos y de la información atravesadas no solamente en las redes, sino por los poderes judiciales de Sudamérica, lo que uno encuentra es que si no hay un plan, hay muchas casualidades, ¿no? Y yo creo que esas casualidades conjuran para que quizás la gran deuda de la democracia sea la imposibilidad de definir o la imposibilidad de decidir que tienen los pueblos, ¿no? Y una de las causas por las cuales los pueblos no pueden decidir es por este manejo de la información, pero el otro gran tema es el tema de las deudas externas, ¿no? A vos te ponen una deuda externa y vos tenés que pagar 20.000 millones de dólares en el 2022 y vos no tenés posibilidad de decidir absolutamente nada sobre tus recursos, sobre tu billetera, sobre tu sueldo, sobre tu ingreso. Solamente tenés que pagar lo que el FMI te dice y si no, entras en default y tenés un problema.
Así fue marcada las democracias en casi todos los países de Sudamérica. Recuerden, Alan García en los 80 defaulteando la deuda y no queriéndole pagar al FMI. Pero también recuerden los cortes de luz, de gas, de televisión, las empresas del Estado quebradas por Alfonsín porque no había reservas en el Banco Central y porque había 50.000 millones de dólares, 55.000 millones o 65.000 millones de dólares en deuda externa nueva entre el 76 y el 83. Y también pensar la deuda externa también es pensar cómo te marcan la cancha no solamente el Fondo Monetario Internacional, sino también las empresas que quieren quedarse con el país, como decía en la propaganda de Mariano Grondona y Bernardo Neustadt. Claro. Porque la deuda externa, yo creo que siempre hay que explicarla, ¿no? La deuda externa no es que nosotros le debemos al Fondo Monetario Internacional, alguien se llevó esa plata. Y Macri lo dijo hace poco, se la dimos a los bancos, porque tenías miedo al populismo. Bueno, que digan los bancos qué hicieron con esa plata. ¿Quién se llevó la plata de los 25.000 millones de dólares que nacionalizó la deuda externa Domingo Cavallo y uno de los grandes beneficiarios fue el Grupo Macri, por ejemplo? Digamos, ¿quién se lleva la plata de la deuda externa? Eso es lo que hay que explicarle a los argentinos, porque si no, los argentinos creen que es un mal manejo de la política. La política toma deuda pública, ¿no, muchachos? Los que toman deuda pública son los que se quedan con esos miles y millones de dólares de deuda pública, que alguien se beneficia con eso, no solamente el Fondo Monetario Internacional, que puede recortarte el proceso democrático, que puede recortarte la posibilidad a vos de decidir en términos políticos lo que querés hacer con tus recursos económicos, pero hay alguien que se beneficia y ese es el gran negocio y la gran corrupción y la gran deuda que tiene la democracia, la cuestión de la deuda externa, ¿no? Está Hernán Brienza invitado para seguir analizando la entrevista en exclusiva a los medios públicos a Luis Ignacio Lula da Silva. Vamos a compartir otro testimonio, tiene que ver con la pobreza en América Latina y vamos a luego seguir compartiendo más momentos de esta entrevista. Recuerden, esto no se ha visto todavía en la televisión, aquí lo estamos compartiendo por primera vez y si no pueden ir a la nota entera en el portal de la Agencia Nacional de Noticias. Luis Ignacio Lula da Silva, en este caso sobre la pobreza y América Latina. Presidente Lula ha tocado varios temas que ahora vamos a intentar profundizar un poquito. Derrotar a la derecha de Bolsonaro en un país como Brasil, usted mismo ha dicho, significa recrear un marco de alianzas amplio. ¿Cuáles serían las bases de este marco de alianza y cuáles los límites también para la construcción de esta alianza? Olha, os limites da construção da aliança é a defesa dos princípios democráticos. Ou seja, essa aliança será construída com base num programa que possa despertar no povo trabalhador a certeza de que a economia vai crescer, de que ele vai ter mais emprego e de que ele vai usufruir dos benefícios desse crescimento. Eu tenho um compromisso, Bernarda, e eu sei que é muita responsabilidade, porque se eu voltar a ser presidente da República do Brasil, eu tenho que fazer mais do que eu fiz da primeira vez. E também tenho que fazer mais na contribuição que o Brasil pode dar para a integração da América do Sul. Eu acredito muito nisso, eu já sei os erros que nós cometemos, eu já sei as ingenuidades que a gente tinha quando a gente tentava discutir aliança, havia muita desconfiança e isso precisa ser quebrado. A América Latina, a América do Sul não nasceu para ser pobre eternamente. Em algum momento a gente vai ter que virar uma região desenvolvida e depende dos nossos governos. Nós não precisamos ficar dependendo dos Estados Unidos, da União Europeia, da China. Nós temos que depender de nós, dos nossos empresários, dos nossos trabalhadores, dos nossos políticos, das nossas universidades. E crescer. Crescer fazendo com que o povo cresça junto. Eu tenho certeza que é possível.
Muy bien, allí escuchamos segundo corte de la entrevista a Luis Ignacio Lula da Silva. Dijo cosas muy interesantes. Dice, tengo que hacer más. Si vuelvo a ser presidente del Brasil, tengo que hacer más. Hemos reconocido nuestra ingenuidad, hemos reconocido nuestros errores. Por supuesto, la construcción de las alianzas, una fortaleza mucho más importante de la región, de las alianzas en la región, y no depender ni de Estados Unidos, ni de la Unión Europea, ni de China. ¿Cuál te parece, Hernán, porque vos antes dijiste que esto recreaba un humor social vinculado al recuerdo de lo que fueron esos años, digamos, ¿no? ¿No hay un riesgo ahí, y tomando lo que decía Lula, no hay un riesgo de creer que todo va a volver con las mismas maneras, con las mismas herramientas políticas, a intentar hacer lo mismo en lugar de, bueno, ver efectivamente qué cosas se pueden superar en el hacer político para retomar esa senda de crecimiento y mejoría del pueblo latinoamericano? Sí, yo creo que parte del riesgo de creer que vuelve lo anterior lo están pagando los nuevos gobiernos, los gobiernos de Bolivia, los gobiernos de Argentina. A ver, explica por qué. Es imposible volver al 9 de diciembre del 2015. Hay nuevos desafíos, hay nuevas rupturas. Perdón. Hay incluso otras situaciones de poder, hay otras correlaciones de fuerza. ¿Y que no están siendo bien interpretadas, decís? Yo creo que sí están siendo bien interpretadas, pero que producen la nostalgia en el humor social de cierta imposibilidad de poder hacer lo que uno soñaba hacer, ¿no? Digo, yo creo que los grandes idealistas son los que trabajan con la realidad, ¿no? Digo, creo que Lula, creo que el propio Perón y Cristina trabajan con tensionar la realidad, ¿no? Digamos, el posibilismo creo que es una gran derrota de los pueblos, pero tensionar el posibilismo me parece que es el juego de los idealistas, ¿no? Y cuando Lula de alguna manera hablaba de una tercera posición entre una guerra fría entre Estados Unidos y China, yo no podía más que sonreírme recordando aquel viejo sueño de los países del tercer mundo, de los no alineados, de las terceras posiciones, ¿no? Donde uno lo que tiene ahí es una posición soberana. Ahora, uno puede tener una posición soberana si tiene parte de un lugar de fortaleza, y esa fortaleza posiblemente los estados-nación, como los conocemos hasta ahora, desde la Revolución Americana de 1810 en adelante, no alcancen por la falta de mercado, por la falta de producción, por la falta de desarrollo económico, no alcancen por sí solos para alcanzar los viejos sueños y de un Estado autónomo. Y quizás esos Estados-naciones tengan que hacer fuerza codo a codo con políticas regionales, con una unidad regional que nos permita recuperar cierta fortaleza. Argentina frente a Estados Unidos es un mosquito. Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Colombia, Por Venezuela, eso la importancia de la elección en Brasil el próximo año. Sí. Lo que es tristísimo es que las élites dominantes de cada país de Estado-nación, y me refiero a los sectores poderosos económicos, no visualicen que su propia riqueza está en función de la grandeza de esos estados-naciones y la grandeza de la región, ¿no? Creen que a eso les es más fácil pescar en la pecera y echar mano a la distribución de la riqueza, empobreciendo a los trabajadores, en vez de tener una mentalidad abierta de crecer en un desarrollo económico regional, ¿no? Bueno, vamos a preguntarle esto entonces a Ernesto Samper, expresidente de Colombia. Samper, buenas noches, ¿cómo está? Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes y con los televidentes. Muchísimas gracias, de verdad. Ahora, lo primero que le quiero preguntar, Samper, es un poco lo que decía recién Hernán Brienza, ¿no? Esto de crecer en conjunto, crecer como región. Lula habla de contrapeso, ¿no? Digo, si uno piensa en una balanza con Estados Unidos, China y la Unión Europea, claro, solamente América Latina en conjunto podría tirar un poco para abajo esa balanza. ¿Cree que es posible? ¿Cree que fue posible y eso por diferentes motivos desapareció? Por supuesto que es posible y es difícil no estar de acuerdo con Lula en el señalamiento de temas como el tema de la desigualdad social en la región, sus profundas asimetrías, el tema de la necesidad de multilateralismo activo y de un no alineamiento activo que de alguna manera contrapese lo que podrían ser dos enfrentamientos hegemónicos que se están insinuando en el mundo. Pero antes de analizar el contenido de las declaraciones de Lula, que como todas las de él son excelentes, yo quisiera hacer una breve reflexión
no nos olvidemos de dónde viene Lula y qué le pasó a Lula en los últimos meses. Porque es que a Lula lo encerraron para que no pudiera ser presidente. Y con un capítulo anterior todavía más doloroso, y es que hubo un golpe de Estado contra Dilma Rousseff, que fue prácticamente defenestrada por las fuerzas corruptas y los grandes poderes de Brasil. Yo creo que esa amenaza se sigue cerniendo sobre todas las democracias de la región. Y además del virus del COVID, hay un virus de la política que es la polarización ideológica, que está tratando de establecer un nuevo fascismo a través de poderes fácticos que prácticamente tratan de trasladar la confrontación democrática al tema de las redes, de la polarización, de los enfrentamientos, de los odios, de los miedos y de los temores, y con la utilización de unos procedimientos que también fueron utilizados para entronizar a Bolsonaro en contra de Lula, como son el manejo activo de las redes, el tema de las noticias falsas, de las mediaverdades, y como decía Lula en su entrevista, hay unos poderes fácticos en la región, grandes grupos económicos, grandes grupos comunicacionales, que de alguna manera utilizan fiscales y jueces para perseguir a las personas que representan ideas progresistas, que podrían volver fácilmente a actuar en Brasil en las próximas elecciones, como actuaron en Chile. ¿Cómo se explican ustedes que un país que eligió hace 6 meses una constituyente absolutamente paritaria y de extracción popular, ahora haya señalado como una opción a una persona que estuvo solidaria con el régimen de Pinochet, que es homofóbico, que está en contra de las libertades sexuales? O sea, aquí están pasando cosas raras que a mi juicio obedecen a un nuevo desembarco fascista en la región de derecha, que tenemos que de alguna manera mirar, porque por supuesto estamos de acuerdo en lo que queremos hacer en los gobiernos, pero no estamos seguros de que podamos llegar a los gobiernos. Ernesto, ya vamos a compartir otro tramo de la entrevista para los medios públicos de Lula. No quiero dejar pasar algo que usted decía sobre la aparente debilidad de los estados y la democracia, que también mencionaba aquí nuestro invitado en piso, Hernán Brienza, es periodista historiador, de paso se lo presentamos para que puedan dialogar. ¿Cómo recuperan fortaleza la democracia y los estados frente a esas corporaciones que usted mencionaba? Bueno, primero, las democracias salen debilitadas de la pandemia, porque el equilibrio de poderes se rompió, los gobiernos ejercieron unas facultades ejecutivas más allá de las fronteras, sale afectada la libre expresión, la libertad de movilidad, los derechos en general de la gente, las respuestas de uso excesivo de la fuerza, a raíz de la pandemia y antes de ella, con las protestas de los estudiantes, dan buena cuenta de ello, congresos virtuales en los cuales no se pudo ejercer la oposición, y lo más grave es que estamos regresando en algunos países a lo que teníamos antes. Teníamos un modelo neoliberal que de alguna manera profundizaba las desigualdades. Ustedes lo dijeron muy bien, la mejor década de América Latina fue del 2004 al 2014, cuando estuvieron gobiernos progresistas, y su peor periodo es del 2014 o 2015 al 2019, tanto que fue el que de alguna manera estimuló que los jóvenes se salieran a protestar a las calles. Lo que pasa es que llegó el COVID y puso en modo avión todas las protestas que existían, pero yo sí creo que la democracia ha salido muy resentida de este periodo, y estaba resentida precisamente con la apropiación del poder por parte de estos poderes fácticos, utilizando, repito, insisto, lo que llamamos nosotros el lawfare, del cual su principal víctima fue Lula, utilizando a los jueces, a la justicia, la judicialización de la política para perseguir a las ideas y a los líderes progresistas. Así es que tenemos que no solamente hacer una reflexión sobre el qué
de la región, que es muy importante, por supuesto, sino el cómo, porque la manera de hacer la política no nos está favoreciendo. Nosotros estamos tratando de jugar fútbol en una cancha de basquetbol. Bueno, sobre el cómo, justamente Samper habló en un punto Lula cuando se refirió a institucionalizar la unidad regional. Habló de un Banco del Sur, habló de una universidad latinoamericana y de un Consejo de Defensa. Lo escuchamos. Por supuesto, nunca. Creo que nosotros necesitamos fortalecer instituciones multilaterales que nos ubiquen en una posición de independencia respecto al mundo. Por ejemplo, el Banco del Sur. Podríamos haber creado el Banco del Sur y lamentablemente no lo creamos. Podríamos haber creado más asociaciones tecnológicas y científicas entre nuestras universidades. Podríamos implementarlo. Cuando yo creé UNILA, que yo soñaba con una gran universidad latinoamericana para que creáramos una doctrina latinoamericana, con profesores latinoamericanos, un estudiantes latinoamericanos, para que tuviéramos un ejemplo de creatividad en una nueva universidad. Lamentablemente, UNILA funciona, pero en mucho menor medida de lo que yo preveía. Y estoy convencido que debemos crear el Banco del Sur, debemos crear el Consejo de Defensa de Sudamérica y vamos a tener que crear otros mecanismos en el que no se dependa del gobierno, porque es necesario separar el rol de nuestras relaciones internacionales, el papel de las instituciones multilaterales, el rol del Estado como el rol del gobierno, porque si no, no vamos hacia adelante. Ernesto, imagino que estabas escuchando allí a Lula y te pregunto sobre, bueno, una palabra que siempre con Pablo reiteramos, ¿no?, en cada entrevista, que es el cómo de todo esto, teniendo en cuenta los factores de poder e incluso las dificultades y características de cada país. Bueno, primero, pues aquí me cambio de camiseta. En los temas de integración yo juego de local. Tuve el privilegio de haber sido el último secretario general de UNASUR. Claro. Nunca había estado tan desintegrada América Latina como ahora y nunca había sido tan necesaria la integración como ahora. Imagínense lo que hubiera sucedido si hubiéramos tenido el Instituto de Salud de UNASUR, que funcionaba en Río de Janeiro, que era experto en el tema de epidemias, del chikungunya, del ébola, que además tenía experiencia en la compra de vacunas infantiles. El Consejo de Defensa que estaba creado, que fue idea de Lula, nos permitió, entre otras cosas, evitar que los Estados Unidos colocaran 6 bases militares de Estados Unidos en la frontera de Colombia con Venezuela, que hubiera sido el comienzo de una guerra que todavía nos estaríamos viviendo. De tal manera que necesitamos integrarnos, necesitamos una integración regional que de alguna manera nos permita actuar como bloque frente a un nuevo multilateralismo, que tiene que ser un multilateralismo mucho más fuerte. Yo sé que eso lo entienden en la Argentina. El presidente Fernández ha sido muy generoso en crear un espacio para que de alguna manera podamos reactivar UNASUR. Les tengo la buena noticia que hoy de los 12 países hay 7 países que de alguna manera podrían suscribir un acta de reactivación de UNASUR, pero aquí estamos divididos en 2 conceptos de integración. Hay un concepto de integración que es la integración para los gobiernos de derecha, que es una integración hegemónica, tratados de libre comercio y sintonizar las prioridades de la integración regional con las prioridades de la política de Estados Unidos, y hay otra integración que es la integración regional, que es la que plantea Lula precisamente con una nueva arquitectura financiera regional, con nuestros propios instrumentos, con una idea clara sobre cómo vamos a luchar con la desigualdad y sobre todo con un modelo distinto, porque el modelo que teníamos no funcionó. Necesitamos un modelo solidario que se apoye en temas como la desigualdad, la generación de valor y sobre todo la construcción de ciudadanía. Claro. No se nos olvide que somos una nación pues prácticamente de 800 millones de personas, y yo sí soy muy optimista si coronamos como esperamos que llegue de nuevo Lula al gobierno,
Estoy seguro que Brasil, que es un jugador activo y fuerte en la región, va a permitir que sigamos este proceso de integración y que podamos volver a respirar tranquilos. Samper, le agradecemos muchísimo por su tiempo. Cuando esté por Argentina, desde ya que está invitado aquí al estudio de la televisión pública de Desiguales. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, muchas gracias a ustedes, al historiador y a ustedes. Una feliz noche allá y también aquí en Colombia. Muchas gracias. Bueno, muy bien, nos vamos a ir... ¿Historiador o politólogo, Hernanzo? En realidad, politólogo. Ah, por eso, porque dice politólogo ahí. Sí, los historiadores, si no, se me enojan. Porque dicen que usurpo títulos, digo politólogo. Bien, bien. Claridad. Bueno, vamos a seguir compartiendo. Después volvemos a los cómo, Hernán, que de verdad nos obsesionan con Lucila, pero ya vamos a volver en la a eso. vida, ahí tenemos que soltar un poco. Si lo supiera, bueno, no estaría acá, no lo estaría haciendo. Pero se trata de jugar algunas ideas, de eso va la cosa. Seguimos escuchando al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en esta entrevista para los medios públicos. Y no lo tratas al pobre desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista filosófico o desde el punto de vista académico. El pobre lo tratas cuando pones tu corazón para tomar las decisiones. El pobre debe estar en el presupuesto nacional. Cuando el gobierno se sienta a la mesa con sus ministros para elaborar el presupuesto, debe saber cuál es la parte de los pobres. Porque si lo deja a lo último, si lo deja para darle a los pobres lo que va a sobrar, no va a sobrar nada. Porque la élite burocrática se lleva todo. Lo único de lo que estoy seguro es que nosotros tenemos que colocar a la sociedad adentro de la economía y adentro del presupuesto. Tenemos que creer en la formación profesional de nuestra juventud. Y yo creo que eso mejora la formación y fomentando el crecimiento económico es cómo se puede generar las oportunidades de empleo que tenemos que crear, sea en comercio, en industria o en el sector financiero o en agricultura. O nosotros tenemos que reinventarnos como humanidad. Nuestro gran desafío es hacer que el pobre sea respetado en la economía, en la política, en la educación, en la cultura y en su ciudadanía. Nadie defiende a las personas de que ellos sean pobres. Lo que nosotros queremos es que salgan de la pobreza, se conviertan en clase media y puedan consumir lo que producen. Ese es el sueño de todos y es mi sueño. Y peleo mucho por eso. Y por eso estoy discutiendo la posibilidad de volver a presidir Brasil. Entonces es eso. Tenemos que definir para quién queremos gobernar. ¿Para qué? Si queremos gobernar para 30% de la población argentina o para el 30% de la población brasileña, gobernar para la clase media alta, para los empresarios o para los banqueros, no hay ningún problema. Ahora, si querés gobernar para toda la Argentina con una fuerte política de inclusión social, vas a tener que romper barreras. Vas a tener que pelearte con determinados sectores porque es necesario hacer un poco de la distribución de los ingresos del país. O sea, los pobres tendrán que ser la solución y no el problema. Y cuando ellos participen, serán la solución. Hay una cosa muy interesante que aparece en este corte, en este fragmento de la entrevista a Lula, que es la idea de reinventarse.
nosotros venimos trabajando también mucho la idea de producción de novedad política. Es decir, el diagnóstico sigue siendo parecido, la representación de intereses sigue siendo la misma, pero sin embargo da la sensación que Lula lo que plantea es hay que pensar desde otro lugar, hay que pensar de otra manera e incorporar en el diseño de las políticas públicas a esos sectores que efectivamente están excluidos. No solamente gobernar para ellos, sino desde los sectores. Uno piensa acá también en los movimientos sociales. Pero bueno, me parece que muy buena parte de esta novedad política, de producción de novedad política, aparece también en esos diálogos abiertos entre Cristina y Alberto Fernández. Vamos a llamarlas escuchas legales. Claro, todo legal, digamos. ¿No? Pues bueno, pero esa es la gran virtud, que esto pasa sobre un escenario, más allá de lo que seguramente se resuelve en términos más reservados, y es lógico que así sea. Pero ahí aparecen ideas nuevas, ahí aparece una iniciativa de novedad política. Creo que algo de eso nos va a contar Nico Fiorentino. Sí, todos los paquetes que vendo Trujillo me los compra. No, fíjense que hablamos... Yo soy muy generosa, sí, ya Fiorentino. Lo sé. Fíjense que hablamos del cómo, del qué, pero nunca hablamos del quién. Digo, para atar las dos temas. Porque si bien Lula hablaba de la participación de los jóvenes, vemos que para recuperar un gobierno progresista en Brasil, que se tiene que presentar es Lula. Para recuperar un gobierno progresista en Argentina, tuvo que armar una fórmula Cristina. Bueno, Uruguay perdió. Esto también me parece interesante, está bueno para que lo conteste después Hernán, pero nos vamos a meter en lo que fue esta discusión a cielo abierto entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta, que para mí hay que arrancar contextualizándolo. Después de la guerra de las cartas post-paso, había un escenario de alineamiento. Si vos te fijás, los dirigentes de la cámpora que hablaban, entre ellos Eduardo Guado de Pedro, decía que estaba muy a favor del acuerdo con el FMI, de hecho acompañaba a Mansur a reuniones con empresarios. Había habido reuniones importantes entre la vicepresidenta y el ministro de Economía, Martín Guzmán, entre la vicepresidenta y el presidente, entre el presidente y Máximo Kirchner. El propio Máximo Kirchner había bajado un poco la beligerancia desde los discursos que daba en distintos actos de la cámpora. De hecho, se vislumbraba a partir de algunos espacios donde nosotros encontramos la voz media oculta de la vicepresidenta, como pueden ser, por ejemplo, las columnas de Horacio Berbisky, que empezaban a alumbrar como algunos puntos en los cuales se podría llegar a algún acuerdo que aglutina todo el frente de todos detrás de un acuerdo con el FMI. Bueno, después de todo esto que dije, pasó esto el viernes, miren. A ver. Más allá de todo, permítame, compañero presidente, ser un poco desconfiada. ¿Sabe qué pasa? El Fondo Monetario Internacional ha vivido condicionando a la democracia argentina. No es de ahora, no es de ahora. Le soltaban la mano al gobierno naciente de la democracia después del sufrimiento de la dictadura, o a lo que constituyó la alianza, una gran esperanza y una gran frustración popular también, pero al que no se la soltaron fue al que vino después de nosotros. A ese le pusieron toda la tarasca. Primero, tranquila Cristina, no vamos a negociar nada que signifique poner en compromiso el crecimiento, el desarrollo social en la Argentina. Segundo, Cristina, no tengas miedo, que si el Fondo Monetario me suelta la mano, voy a estar agarrado de la mano de cada uno de ustedes, de cada argentino y de cada argentina. Digámosle al fondo que nos ayude, por ejemplo, porque usted sabe, presidente, compañeros, compañeras, que se habla mucho de la famosa restricción externa, que a la Argentina le faltan dólares. No. A la Argentina no le faltan dólares. Los dólares de la Argentina los tienen afuera. Se los llevaron afuera. Necesitamos que el fondo nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales donde se han ido miles de millones de dólares en evasión para que les paguemos. Esta Argentina no la arregla Alberto y Cristina. Esta Argentina la arreglamos entre todos o no la arregla nadie. Aquí nadie se salva solo.
Ese acto era un WhatsApp, ¿no? Se podía resolver por WhatsApp. Hay cosas para mí... ¿Puedo agregar sí, algo? Yo le sacaría la palabra guerra que utilizaste en algún momento. Y no sé si... Yo creo que esto también es parte de la discusión política, que por supuesto están los matices. El desafío es cómo conducirlos. Sí, para mí el tema es el límite. El otro día, el viernes, con la edición especial que hicimos, es hasta dónde, hasta cuándo tensionar. Para mí hay algunas cosas que empiezan a pasar y es que... perdón, ¿cuánto es virtuoso y cuánto es debilitamiento? Exacto. ¿De qué manera vos condicionás que evidentemente, para mí hay algo que cae muy de maduro y es que la vicepresidenta o el kirchnerismo, porque también podría incorporar ahí a Máximo Kirchner, encontraron un lugar dentro del Frente de Todos que es el de, bueno, yo no gobierno, no manejo la economía, hoy... No tengo la lapicera, ¿no? Exactamente. Un poco lo es que tienen la lapicera para algunas cosas sí, pero para otras no. Pero centralmente en el manejo de la economía no hay una pata kirchnerista. Podemos encontrarla en la ANSES, si querés, pero son unos recursos que tienen una dirección muy, muy puntual, que es esta, el de condicionar. La pregunta es, ¿está bien que condicionen sectores internos del Frente de Todos la gestión de gobierno, teniendo en cuenta el peso que tiene la alianza que conforma el gobierno? Sí, está claro que sí. La cuestión es si esta es la manera, porque puede llegar a pasar lo que decía Pablo recién, es cuando el condicionamiento se transforma en debilitamiento. A mí también hay un condimento que a mí no me resulta menor y es que a mí me da la sensación de que esta plaza, la plaza del 10 de diciembre, fue mucho más la plaza de Cristina que la del 17 de noviembre, que fue mucho más la plaza de Alberto Fernández. ¿Por qué digo esto? De hecho, no estuvo la vicepresidenta el 17 de noviembre. Totalmente, y recuerden que se discutió durante mucho tiempo, sacaron el metro y a qué distancia del escenario había quedado la Cámpora. ¿Recuerdan eso? Que se había quedado el 9 de julio, se había llegado, no había llegado. Digo esto porque en la plaza del 17 de diciembre hay algo que sí pasó, y es que el presidente Alberto Fernández, sobre todo después de las PASO, de alguna manera empezó a nutrirse de un escudo para tensionar. Bueno, vamos a tensionar con el kirchnerismo. Bueno, ¿con qué? Ahí recompuso la relación con la CGT, que había quedado muy afuera de la gestión de gobierno en los primeros 2 años de gobierno. Ni hablar el espacio que empezaron a tener las organizaciones sociales, ya no solo organizando actos, sino en la definición de políticas públicas. Digo, ahí también empieza a generarse este tironeo que ya no es entre la Cristina que saca 37, 38, 40% en la provincia de Buenos Aires, ya quedó demostrado que no, y el presidente Alberto Fernández que está solo. Me parece que empieza a generarse otro tipo de balance. Y un último dato que para mí también tiene mucho que ver con esto, para mí hay algo que no cambió. Más allá de que cambió el gabinete, cambió la relación, cambió el vínculo entre ellos, la vicepresidenta sigue sintiendo que el peso político, el peso electoral que se pierde con esta gestión de gobierno, quien la pierde es ella. Podemos estar más o menos de acuerdo con esa idea, pero a mí me da la sensación que sigue sintiendo Cristina que hay personas que están a cargo de un gobierno que le hacen perder votos que ella considera que eran de ella. Hernán, ¿nos escuchás charlar, discutir, debatir sobre todo esto y qué pensás? Primero, yo creo que no hay que tenerle miedo al disenso interno ni al debate interno. Creo que el peronismo siempre ha sido un movimiento muy amplio donde ha habido diferentes interpretaciones y esa fue justamente su riqueza. Si el peronismo fuera un dogma y solamente habría que hacer lo que hizo Perón en el 46. El peronismo es muchísimo más que eso y por eso hizo tantas cosas. Por eso el propio Perón hizo cosas diferentes en el 46 y en el 50, en el 54, en el 73. Por eso Menem hizo algo diferente. Por eso Néstor hizo algo diferente, Cristina hizo algo diferente y Alberto hace algo diferente, ¿no? Yo creo que esas interpretaciones es lo que lo mantiene vivo, porque el peronismo está dialogando todo el tiempo con la sociedad, está dialogando con lo que la sociedad quiere y está dialogando también con lo que el proceso histórico le marca, ¿no? Lo que la correlación de fuerzas también le manda, ¿no? Y en esa interpretación uno puede estar más cerca de uno o de otro. Yo creo que hay varias cosas para pensar respecto del capital político. Yo creo que sí que Cristina pone en juego su gran capital político y que lo pone en juego, si esto fuera un comercio, Cristina pone el capital y quizás quien maneja el comercio no tiene tanto riesgo de perder capital porque no aportó ese capital. Pero también es cierto que muchos de los votos que se perdieron, que por ahí algunos fueron para la izquierda, también hubo votos que fueron, por ejemplo, a Milei, ¿no? Y eso nosotros no lo... ¿Vos crees que hubo gente que votó a Alberto Fernández en las presidenciales y que luego votó a Milei? Sí, por supuesto. Y creo que ese voto no está analizado. Y ese voto es un voto que se va perdiendo de los sectores más moderados o conservadores que se vieron defraudados por el macrismo
y que votaron a Alberto en el 2019 y que después buscaron una sanción al gobierno, a Alberto o a Cristina, vía la no política o la antipolítica. Yo soy muy... medio enojado con todos, digamos, ¿no? Porque... Es el voto táctico, ¿no? Claro. El voto que te votó Alfonsín en el 83, a Menem en el 89, a la Alianza, a Néstor en el 2003, a Cristina en el 2011. ¿Es el que define la elección? Es un voto que ayuda a definir la elección, ¿no? Y ese es un voto, no es un voto no ideológico, porque es un voto ideológico conservador, pero es un voto táctico, es un voto sofisticado. Ahora, ¿qué problema aparece cuando vas a buscar ese voto, a tratar de dialogar con ese voto y corres hacia el centro tus mayores definiciones? Es un problema, porque vos vas hacia el centro y perdés el capital político que a vos te marca desde el progresismo. Y creo que no hay que tenerle miedo a la idea de pensar desde la centroizquierda, desde el progresismo, desde lo nacional y popular, desde allí, ¿no? Porque creo que ese es un lugar, un espacio muy fuerte de decisión y de acción política, ¿no? Creo que no hay que tenerle miedo a la identidad del progresismo. Yo que a veces soy muy crítico, jocosamente, del progre, creo que abusar de la crítica al progresismo te lleva puesto la necesidad de transformación de una sociedad cuya principal dificultad está en la pobreza estructural, como dijo Lula, pero también no se puede comprender la pobreza estructural de la Argentina si uno no entiende la riqueza estructural de la Argentina. ¿Por qué la Argentina es rica? La Argentina es rica, ¿por qué ricos en la Argentina y cómo son ricos los ricos en la Argentina? Bueno, tiene que ver con la exportación de las materias primas, no necesitan mercado interno, no necesitan trabajadores. Ford decía, yo fabrico autos para que lo compren mis trabajadores. Eso es mercado interno. La Argentina no depende, los ricos en la Argentina no dependen del mercado interno. Si el lomo lo venden a 2.000 pesos, si los pobres no lo pueden comprar, no me importa, porque yo el lomo lo exporto. Yo no necesito a los pobres en la Argentina. Por eso no me importa si hay pobres o no, porque mi riqueza no depende del mercado interno. El gran problema es que para pensar sacar a los pobres de la estructuración de la pobreza, hay que cambiar la matriz productiva en la Argentina. ¿Cómo se hace eso? Vaya uno a saber. Es interesante porque coincidís en muchas cosas con Martín Caparrós, que estuvo acá hablando de su libro Ni América. No, en serio digo, Caparrós me odia, pero bueno. Bueno, no debe sé, pensar igual que yo. Por ahí no le gusta lo que estoy diciendo a Caparrós, pero se pone picante los No, domingos pero dijo desiguales. exactamente lo mismo. Dijo lo por lo mismo. menos en el cómo me parece que ahí la cosa Pero la cosa el concepto final fue igual. Muchísimas gracias, Hernán, por haber venido. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a un corte. Cuando volvamos, seguimos hablando de la democracia y algunos asuntos pendientes. Y tiene que ver, en principio, con reglas de juego de la economía que todavía están vigentes y que se decidieron durante la dictadura cívico-militar. Y además, las causas que están muy demoradas y que explican o que le dan sentido a aquello de dictadura cívico-militar. Después vamos a hablar de algo realmente muy emocionante y tiene que ver con la restitución de carnet de socios a aquellos hombres y mujeres, hinchas de fútbol, socios y socias de clubes, que muy de a poco los clubes van recomponiendo esa situación. Así que tendremos un segundo bloque de programa realmente muy interesante. Ya venimos. Se va a iniciar una etapa nueva de un juicio sin antecedentes en el mundo, de tal importancia que, de acuerdo a mi opinión, terminará con 50 años de frustración democrática y decadencia nacional. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. La Cámara de Diputados convertirá hoy en ley las modificaciones al Código Civil que contemplan el divorcio vincular. Esta reforma, además de permitir a los miembros de una pareja divorciada volver a contraer matrimonio con nuevas parejas, incorpora el derecho de ambos padres a ejercer la patria potestad de sus hijos. Estoy convencida de que si en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial hubiera más mujeres actuando activamente, esta sociedad sería diferente. Discutiríamos mucho menos si cierran las ecuaciones económicas y mucho más para ver si se mejora la calidad de vida de los argentinos. Y argentinas. Bueno, y argentinas. Está escrito.
Ellos investiguen para que caigan los malhechores y todos los encubridores, lo que quiero yo. He dado las directivas pertinentes para que lo más rápido posible se elimine el servicio militar obligatorio. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. La Corte Suprema de Justicia declaraba inconstitucionales las leyes de obediencia debida y punto final, que impedían juzgar a los responsables del genocidio de la última dictadura cívico-militar. Decláranse insanablemente nulas las leyes. 2 años antes, el Congreso Nacional había sancionado la ley de nulidad. Después de 14 horas de debate ininterrumpido, la Cámara Alta aprobó la ley de matrimonio igualitario. Hoy somos una sociedad un poco más igualitaria que la semana pasada. Gracias por haber permitido vivir este momento. Arriba Argentina, arriba la igualdad jurídica, arriba la justicia, viva el amor. El Senado aprobó en la jornada de ayer la Ley de Identidad de Género. Significa que las personas podrán ser reconocidas de acuerdo a la autopercepción que tengan en relación a su propia elección sexual y también serán incorporadas al Plan Integral de Salud. Va a recibir ahora Silvana Sosa de manos de nuestra presidenta su DNI, que reconoce su derecho a la identidad de género. En el día de hoy enviaré al Congreso de la Nación para su tratamiento 2 proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral. Con 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención resulta aprobado, se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo. Viva el amor, se festejaba una de estas ampliaciones de derechos. Algunas son ampliaciones de derechos, otras tienen que ver con restitución, ¿no? En un punto, y solamente un mero hecho de justicia. Pero hay deudas también, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Ampliación de derechos, lo que acabamos de ver. Y cada una de esas son historias que han llevado una enorme cantidad de voluntades, de militancias. Pero hay deudas, o en realidad lo que hay son cuestiones. A mí me gusta decirle reglas de juego, pues se entiende bien. Reglas de juego de lo económico decididas bajo la dictadura cívico-militar que todavía gobiernan y limitan el accionar posible de la democracia respecto a algunos temas muy importantes de nuestra economía. Lo presenta Candelaria Boto. Cande, ¿por dónde arrancamos? Sí, vamos a hablar justamente de las leyes económicas que quedaron de la última dictadura cívico-militar. Recordemos que Martínez de Hoz vino a hacer como su pequeña revolución en el mundo económico, pasando de un modelo que tenía que ver con una sustitución de importaciones, con un modelo industrial, hacia un modelo de valorización financiera, junto con Cavallo, que bueno, sigue presente, ¿no? en la economía argentina. Increíblemente, lo Increíblemente sigue siendo voz de autoridad del mundo económico. ¿Cómo? Estuvo reunido con Macri. Bueno. ¿Cuándo? El dato. Bueno, la primera ley que vamos a ver, que es herencia justamente, tiene que ver con la ley de entidades financieras. Si bien tuvo modificaciones, sigue siendo la ley marco que regula las entidades financieras en nuestro país, y una de las primeras características es la descentralización de los depósitos. Antes los depósitos estaban en el Banco Central, sí, y ahora pasan a estar justamente en manos de los privados. Y eso, de hecho, tuvieron que hacer propias modificaciones dentro de la dictadura militar, porque se juntaban algunos y tomaban depósitos, después se declaraban en quiebra y era el Estado el que tenía que salir a salvar a esos bancos privados. También se permite justamente la desregulación de los límites para fijar las tasas de interés, tanto las activas como las pasivas, es decir, las que te dan como ahorrista como la que te piden para ser prestamista, y esto genera justamente un sistema financiero mucho más abocado a la valorización financiera que a la inversión productiva, o sea, un sistema financiero más orientado a ganar a través de la tasa de interés que ganar por acciones productivas. Hago una pregunta, pero sí, eso tiene que ver también con la falta de créditos, por ejemplo, para las personas al momento de querer comprarte una casa. O empresas. Perfecto. Este cambio es clave para entender la falta de crédito y la falta de un mercado crediticio en pesos en la Argentina. Claro. Hoy en día lo que hace el gobierno es trabajar, o sea, con los bancos privados y sobre todo con la banca pública, que se achicó mucho desde la dictadura para acá, para generar créditos que sean productivos, porque la banca privada no tiene ningún incentivo para hacerlo, claro, y no se regula ni obligación, justamente a partir de esta ley del 77.
Otro punto muy importante es la igualación en derechos y obligaciones de los bancos extranjeros y los nacionales. Se igualan en tratamiento a los bancos nacionales con los bancos extranjeros y la eliminación de criterios para autorizar la apertura de nuevas filiales. Lo que genera la ley de entidades financieras cuando uno ve el desarrollo desde el 77 para acá es una mayor concentración del sistema bancario, una extranjerización y una privatización. O sea, se achica la banca pública, se agranda la banca privada, pero se concentra y de hecho el único banco cooperativo que queda del 77 para acá es el Banco Credicop, que es como el que subsiste dentro de la gran privatización que generó en el sistema financiero. De nuevo, ¿no? La característica es pasar de un sistema financiero más abocado a una orientación pública, a una orientación productiva, hacia un sistema financiero completamente orientado a la valorización financiera. O sea, esta regla de juego, para ese proyecto económico que tenía la dictadura, todavía está vigente. Todavía está vigente. ¿Por qué? Se le hicieron varias modificaciones a lo largo de estos años y yo me reía cuando vos decías, bueno, se profundizó en el menemismo, en la alianza y demás, porque es cierto, digo, hubo ciertas reformas y contrarreformas, pero la ley marco sigue siendo esta. Hay proyectos para cambiar esta ley de entidades financieras y tener un sistema financiero que ayude justamente a la producción nacional, pero todavía no logró tratarse en el Congreso Nacional, que es el que tiene que definir justamente las leyes. Les puedo sumar un dato porque recién Cande nombró el Banco Credicop, no sé si sigue siendo presidente, pero Carlos Heller, que fue reelecto presidente de la Comisión de Presupuesto, viene desde, yo fui muchos años periodista parlamentario, viene de hace 1000 años tratando de hacer una reforma integral de esta ley que está presentando Cande, más allá de algunos parches, lógicamente el lobby bancario impide que avance, ¿no? Sí, completamente, y es interesante ver cómo hubo muchísimas crisis desde el 77 para acá en la Argentina y los bancos privados nunca perdieron. Nunca, en ninguna de las crisis perdieron los bancos y en todo caso hay que generar instrumentos dentro de estas reglas de juego que permitan al Estado tratar de modificar o tratar de tener mayor poder dentro del sistema financiero. Hoy en día lo más famoso, digamos, son las LELIQs, pero sin lugar a dudas tiene muchos límites para poder gestionar el sistema financiero. La otra ley que es muy importante, que es una de estas leyes marco para la economía argentina, tiene que ver con la ley de inversiones financieras. Antes la ley de inversiones financieras estaba restringida a dónde se podía invertir, justamente pensando en sectores estratégicos, digamos que no se pueda invertir en la banca, por ejemplo, o en los medios de comunicación. Y ahí hay una liberalización de la entrada de capitales extranjeros. Básicamente se limita, digo, pueden entrar capitales extranjeros para lo que sea. Vengan, usen, lluvia de inversiones. Pero antes se trataba de orientar los capitales extranjeros que ingresaban, se orientaban hacia dónde podían invertir, digamos. Eso es exacto, y había ciertos sectores estratégicos que se decía, no queremos capitales extranjeros en estos sectores porque no queremos que tengan un poder de representación Parece ahí. lógico, ¿no? El no queremos, tipo, che. Tiene sentido. Digo. Y también había algo... sobre todo lo que pasó después, digamos, ¿no? Y cómo se ha constituido en la Argentina el verdadero poder económico. Bueno, ¿en qué sectores? La dictadura cívico-militar para la estructura económica argentina es un punto de inflexión entre distintas peleas que hubo para un modelo de mayor industrialización. Hay un corte claro en el 76 hacia la valorización financiera que después se profundiza y se trata de aminorar, pero nunca se cambia estructuralmente y tiene que ver con estas leyes. Hay un igual trato a las inversiones extranjeras y nacionales, es decir, que no hay una priorización de la inversión nacional, no hay una obligación de reinversión de utilidades y esto es re importante justamente para pensar... ¿Qué son las utilidades? Las utilidades son las ganancias, digamos, de cuánto se gana en esa industria, en esa inversión extranjera. Claro. Bueno, yo puedo obligar o puedo poner una regla de juego que diga, bueno, vos ganaste, no sé, 100 en mi país y 50 lo tenés que reinvertir. Hoy en día no existe eso. Entonces, eso... es muy importante pensar justamente la liberación de esas utilidades y dividendos. Y por último, para traer como, bueno, cuál es el impacto en la vida de la gente de estas leyes que parecen medio abstractas, traje una evolución del salario real. Es muy importante esta placa. Esta placa yo la vi por primera vez en la facultad y me cambió la vida y es ver justamente la evolución del salario real desde 1935 a 2013 tenemos y vemos como en el 76 hay una leve caída que tiene que ver con el Rodrigazo, con la inflación. Es la caída, marcala si querés, Cande, sí, es esa. Es esta. Primero hay una leve caída en el 75, pero justamente el quiebre se da en el 76 a partir de la instauración de la dictadura cívico-militar, que obviamente a través del terrorismo de Estado lograron sacarle todo el poder a los sindicatos. Y ahí hay un corte en la tendencia, ¿no? Como si bien hay luego leves recuperaciones, la tendencia empieza a ir para abajo y nunca se llega a obtener el nivel de salarial pero mirá que se tenía. las otras bajadas marcadas
entre el 86 y el 89, y después me voy a correr un poquitito. 2001. Sí, hay algo interesante que tiene que ver 2001. con, en general las bajadas del salario real se dan con la inflación, solo hay bajadas nominales del salario después del 95, con el menemismo, digamos, en el 97, en el 99, pero si no, siempre tienen que ver con procesos inflacionarios. Pero lo importante acá es justamente cómo la pérdida en los derechos laborales, pensemos las modificaciones que tuvo la ley de contrato de trabajo, generaron el impacto en el bolsillo de las y los trabajadores. Excelente lo que nos trae Cande. Y la pregunta de Lucila, ¿no? ¿Por qué todo esto está vigente? ¿Por qué estas leyes que limitan tanto una Argentina productiva o desarrollo productivo, que es lo que efectivamente se menciona permanentemente, no se puede cambiar? Y yo agregaría otra para otro programa, que tiene que ver con si tanto se ha beneficiado a inversiones extranjeras o empresas extranjeras para que puedan hacer lo que quieran o invertir en lo que quieran, más allá del desarrollo soberano. Y que puedan llevarse las ganancias. Esto quiere decir que este modelo económico y político en realidad también estaba digitado de afuera. Sí, ¿no? que a alguien le convenía. Ya viene Lu Bertoia con lo que tiene que ver con lo que decía Pablo. ¿De dónde está la responsabilidad cívica o empresarial, como se dice ahora? Lu nos explicaba eso antes del aire, de la última dictadura cívico-militar. Pero antes, un corte más de Lula da Silva en exclusiva para los medios públicos, entrevistado por Bernarda Llorente, presidenta de Telam. Habla de empleo digital, habla de la economía en un punto relacionado con lo que decía Cande, que se viene para Latinoamérica. Nosotros tenemos retos por delante. Hoy, cuando hablas sobre industria digital, sobre el empleo digital, no todos saben cómo eso funciona. Lo que sabemos es que la industria de datos hoy en día está distribuida en el mundo entre Estados Unidos y China. Ellos detienen el 90% de las informaciones de esta industria, que transformará a nosotros, seres humanos, en algoritmos. O sea, van a decidir muchas cosas por nosotros, van a pensar por nosotros, y eso es muy malo y muy desagradable. ¿Qué creo que debemos hacer? Es necesario que nosotros tengamos en Argentina, en Brasil, en todos los demás países, la humildad de juntar las universidades, unir a los empresarios y juntar al gobierno para intentar vencer ese desafío del nuevo empleo que tenemos que crear. Porque ¿cuál es el reto que existe? Si no crece la economía, no existe el nuevo empleo. Si no hay un nuevo empleo, no hay sueldo, no hay ingresos, no hay crecimiento, solo miseria. Entonces, tenemos que tener el desafío. Si no sabemos crearlo, tenemos que escuchar a quien sabe hacerlo. Y creo que las universidades van a tener que tener un rol importante en la redefinición de la empleabilidad de esta juventud que está desesperanzada. Muchos jóvenes tienen su diploma universitario y después lo tienen buscando empleo y no logran ese empleo. Entonces es importante que nosotros tengamos la humildad de reunir a todos los sectores de la sociedad que pueden contribuir e intentar ofrecer a esta juventud la seguridad, ya no la esperanza, la seguridad de que tendrá un empleo por su formación profesional. Yo creo que si no es así, no vamos a tener salida en el corto plazo para lidiar con la juventud argentina o la brasileña, que están muy carentes y muchas veces muy desesperanzados. Y es necesario que les hablemos a ellos. Bueno, una agenda la que marca Lula, hablando él de Brasil, pero también llevándolo a la Argentina, que tiene que ver con la generación niní, con las tasas de desempleo. Siempre, Cande, vos lo mencionás, el desempleo en la Argentina tiene que ver con las mujeres y con los jóvenes, ¿no? Tiene cara de mujer y tiene un cuerpo de una persona joven. Me parece que va un poco por ahí. Hay un par de programas en los últimos meses que se llevaron adelante. Recuerdo uno que si contratas a alguien joven, no tenés que pagar algunos de los aportes correspondientes. Hay como una especie de subvención. ¿Esos planes vienen bien? Sí, ahora lanzó uno nuevo la provincia de Buenos Aires en el paquete de medidas que anunció el gobierno de la provincia de Buenos Aires hace esta semana. Ahí de empleo joven, justamente. Y la pregunta es, ¿qué repercusión tiene luego, digo, en la actividad?
¿Se sabe eso o no hay números oficiales? Hay un programa que tiene que ver con esto de la juventud y el desarrollo tecnológico, que es el Argentina Programa, que le va muy bien, pero en términos de números, de cantidad de que afectan, sigue siendo poco. Cuando hablamos de desempleo de las mujeres y cuando hablamos de los nini, en realidad lo que tenemos que ver es qué están haciendo esos jóvenes, porque muchas veces decimos ni trabajan ni estudian, y en realidad están trabajando en algún trabajo que no es reconocido socialmente, como el trabajo de cuidado, como la economía popular y otras actividades, digamos. No es que son personas que están tomando un café en una cafetería mirando el cielo, sino que están haciendo otra cosa. Claro. Hay un último corte de Lula da Silva que vamos a compartirlo al final de Desiguales, pero decíamos, Lu Bertoia tiene información de la pata judicial, que es la pata empresarial, Lu, que es la pata cívica, de cuando hablamos de, bueno, una dictadura cívico-militar. ¿Qué pasa hoy en la justicia con esas investigaciones sobre esas personas, o no sé si son personas o empresas? No, son personas porque son investigaciones penales y podemos decir que hay 3 grandes grupos vinculados a las causas de responsabilidad empresarial. Aquellas que están avanzadas con condenas, aquellas que tienen procesamientos y las que están muy demoradas. Ahí elegimos un par de casos para ir hablando concretamente. Me parece que el caso más emblemático es este que estamos viendo en este momento, que es el de la Ford. En la Ford se secuestró a 24 trabajadores, algunos de ellos fueron llevados incluso al centro clandestino que se montó dentro de la propia planta. Todo esto fue días después del golpe de Estado del 76. Perdón, me parece importante no irnos a ese punto. Dentro de la propia planta de Ford hubo un lugar de detención ilegal. Exactamente, se armó un centro clandestino. Bueno, después tenemos a Zulema Chester, que puede contar también que en el Hospital Posada se montó un centro clandestino también. Esto tuvo que ver con la metodología represiva de la última dictadura. Y en el año 2018 hubo 2 condenados. Pedro Müller, que era parte del directorio de la Ford, era el segundo al mando, y Francisco Jesús Sibila, que era un ex oficial de ejército que estaba a cargo de la seguridad de la planta. Después, con los años, prestó servicio, ¿saben dónde? En la Embajada de Estados Unidos. Bueno, en 2018 estuvo la condena y hace muy pocos meses, hace pocas semanas, la Cámara Federal de Casación confirmó estas condenas. Bueno, los 2 acusados, por supuesto, quieren llevar el tema a la Corte Suprema. Lo que se juega ahí es que están en libertad. Tiene uno una condena a 10 años de prisión, Müller tiene 90 años y Sibila más o menos esa misma edad, que tiene una condena a 12 años. Bueno, eso, Lu, lo vamos a ver a lo largo de todas las causas. 2 cosas marcaría yo. Una tiene que ver con el rol de la dictadura respecto de los obreros y las obreras sindicalizados, que fueron grandes protagonistas y al mismo tiempo el mayor porcentaje, si no me equivoco, desaparecidos y desaparecidas, tiene que ver con esa condición. Y después la edad de las personas que están imputados o investigadas en estas causas. Eran adultos ya mayores, digamos, hace 38 claro, años. La demora los pone muy cerca de la impunidad. Bueno, justamente por el rol que tenían, ¿no? Si les parece, seguimos avanzando. Dale. Tenemos la Veloz del Norte. La Veloz del Norte también es un caso emblemático porque fue la primera condena a un empresario. Esto fue en 2016. En los primeros días del gobierno de Macri incluso se llegó a esta condena. ¿Cuál es el caso concretamente? Bueno, este señor Marcos Levín, que era el dueño de la Veloz del Norte, una empresa de transportes, sube un día al colectivo y advierte, le pide el boleto a una persona. Entonces le dice al colectivero, al chofer, vos se lo diste, ¿no? Vos ya vas a ver lo que te va a pasar. Al día siguiente, esta persona, Víctor Cobos, lo secuestran y lo torturan los 2 policías, el chofer. Lo torturan los 2 policías que acompañaban a Levín. Levín, bueno, fue condenado. Cuando este caso llega a la Cámara Federal de Casación, que es el máximo tribunal penal del país, anula esa condena y está en la Corte. Y mientras tanto empezó otra investigación por lo que padecieron 17 otros trabajadores de la Veloz del Norte. Este es un caso muy importante que está en la Corte Suprema también. Yo no lo tenía tan fresco. Sé que Pablo sí lo hablaron antes del aire. Este creo que es uno de los más conocidos, ¿no? Sí, y emblemático, ¿no? Este es el caso emblema de la responsabilidad civil. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Una investigación que se había demorado, pero que en 2012 se dictó el procesamiento contra, Carlos Pedro Tadeo Blaquier, el dueño de Ledesma, y contra Alberto Lemos, que era el administrador del Ingenio. 2012, ¿no? Casi 10 años después,
¿Qué pasó? Confirman esta condena, van a casación les dice, bueno, usaban las camionetas de Ledesma, pero quizás Blaquier no sabía para qué las usaban, ¿no? Durante los secuestros por los cuales él había sido procesado. Estamos hablando de secuestros, 29 secuestros ocurridos en 1976. Y entonces le dicta una falta de mérito. Esto traba la investigación y va a la Corte Suprema, que tiene la causa durante 6 años. Recién este año lo resuelve. Conclusión, Blaquier tiene 94 años, mañana el cuerpo médico forense lo va a evaluar para ver si puede afrontar el juicio, pero esta causa está elevada a juicio y lo importante es que en algún momento este proceso se va a llevar adelante, con Blaquier, sin Blaquier, con Lemos, pero se va a discutir la responsabilidad que tuvo esta empresa, ¿no? Bien, yo quiero hacer que me parece que el programa debe estar perfectamente hilvanado, es decir, arrancamos charlando con Lula, después vamos a escuchar, por supuesto, sí, un último tramo de la entrevista para medios públicos de Lula, que habla sobre la democracia, porque la reunión con Lula, con el Pepe Mujica, con Cristina del escenario y con Alberto Fernández tiene que ver alrededor de estos 38 años de democracia, pero también respecto de los problemas que la democracia tiene para resolver ciertos temas y sobre todo la necesidad de los sectores populares. De un proyecto económico que surge de la dictadura cívico-militar y que tenía el terrorismo de Estado como instrumento de algunos de estos sectores económicos para poder plasmarlo, por las resistencias que efectivamente había de la clase trabajadora, que por supuesto estaba empoderada de los años que venían anteriormente. Con lo cual, me parece que, insisto, el programa de hoy tiene un hilo realmente muy claro y lo vamos a seguir a continuación, después del corte, en la mesa, en el living, con quienes son familiares de personas detenidas, desaparecidas, a quienes distintos clubes de fútbol le han restituido su condición de socios y socias. Todo esto después del corte. Bueno, muy bien, aquí estamos en este living que lo venimos trabajando durante toda la semana, en el momento en que nos enteramos que en el estadio de Racing, en estos días, se hizo un acto muy, pero muy emotivo en el cilindro de Avellaneda, la restitución de carnets para socios y socias que habían sido detenidos desaparecidas. Y hay un tema ahí, porque los estatutos de los clubes tuvieron que ser modificados porque se daban de baja a socios y socias o por fallecimiento o por expulsión. Pero claro, la categoría de detenido desaparecido no estaba. Pero eso tiene un origen y vamos a charlar un poco sobre todo esto porque son varios los clubes, o que ya lo hicieron o que están recogiendo información para poder hacerlo en los próximos tiempos. Estamos con Zulema Chester aquí en el living. Ella es hija de Jacobo Chester, detenido desaparecido y que efectivamente, bueno, trabajó en la revista de Racing, fotógrafo, y con algunas historias muy interesantes que se vinculan con algunas causas que están todavía vigentes. Sergio Cherko Smietniansky, lo dije bien, no lo puedo creer, estoy muy orgulloso de mí mismo. Yo también estoy orgullosa de vos. Gracias, Lu. Que es abogado y participó de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo, actualmente lo hace, con otras historias también vinculadas al 2001 que seguramente vamos a comentar, y Claudio Gómez, que es periodista que está trabajando sobre este tema desde hace mucho tiempo también. Bueno, bienvenidos y bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Quiero mencionar que, vamos a hablar de clubes, ¿no? Hablemos de fútbol. Racing, Banfield, un hincha independiente pero metido en Racing, Huracán, Central, Vélez, Estudiantes, Ferro. Gimnasia, Taller de Remedio de Escalada. Boca y River trabajando en este momento en la restitución, así que cualquiera que tenga información también la puede acercar. Quiero mencionarlos porque yo soy futbolera, yo te chicaneo a los hinchas de San Lorenzo con la cancha y todo. Pero en este sentido, en este punto, me parece que hay una comunidad y una comunión que está buena de remarcar. Vos la representás muy bien, ¿no? Sí, bueno, un poco fue a partir del acto del martes en Racing, que a mí me convocan, me invitan a escribir una nota como periodista hincha independiente para la web oficial de Racing, cosa que me pareció una buena idea y un gran desafío. Y lo que yo hice fue, en definitiva, volcar lo que sentí en el cilindro de Avellaneda. Yo me emocioné, sentí orgullo por eso que estaba ocurriendo y hasta cierta envidia. ¿Por qué? Porque en mi club no ocurre todavía algo similar. Tengo sí la esperanza de que tal vez el año que viene pueda surgir algún tipo de proyecto en Independiente también. Y lo recibí, bueno, con emoción y orgullo, y fue lo que volqué en esa nota, ¿no? Digo, el hincha de Independiente agradeciendo que Racing impulsa una iniciativa. No es la primera, vos mencionaste, hay un montón, Banfield, bueno, un montón de clubes, pero es, para un hincha independiente que su rival, que su clásico lo haga
me parece que está bien reconocerlo. Tiene muchísimo ¿no? valor. ¿Con quién arranca todo esto? ¿Con Banfield, Sergio? Sí, en realidad arranca desde las tribunas hacia los clubes. A ver, ¿cómo es eso? Fue Banfield, pudo haber sido otro. El punto de inicio para ponerle a esta última etapa, porque me parece que derechos humanos y fútbol, para bien o para mal, estuvieron relacionados siempre. Cuando Julián Scher escribe Los desaparecidos de Racing, Ahí está. Lo trajo Zulema. Y plantea que los clubes son víctimas del terrorismo de Estado en tanto y en cuanto tienen socias y socios desaparecidos. Nosotros en Banfield nos miramos y decimos, che, ¿qué dice nuestro estatuto respecto de eso? Vamos al estatuto, 4 razones. 4 razones para dar de baja un socio. Para dar de baja. Fallecimiento, la figura del detenido desaparecido para estas cuestiones no puede ser asimilable a la muerte. Claro. Expulsión, renuncia, cesación de pago. Claro. Está claro que en este último la mora no es atribuible al socio o la socia. Entonces decimos, pero ¿y quién los dio de baja? ¿Y por qué? Empezamos a indagar y lo más interesante, nos empezamos a organizar, porque con la pregunta sola no alcanzaba. Sí. Entonces presentamos un proyecto al club planteando que se había cometido un error administrativo o peor aún un yerro histórico y que la sociedad civil, así como le reclamamos al Estado el juicio y castigo, nosotros también somos parte de ese proceso de reparación histórica. Claro. Y que los clubes tenían que volver a ubicar a esos socios en el lugar que les correspondía. ¿Cuál es el lugar? ¿El de socio honorario? No, eso se lo dejamos para la mamá de Garrafa Sánchez. Esto es otra cosa, ¿sí? El socio o socia que se encuentra detenido o desaparecido tiene que estar en una categoría donde desde el punto de vista administrativo se adecúe su situación a un país que sufrió un proceso genocida. Y esa figura no puede ser otra que la de el socio o socia detenido desaparecido o víctima del terrorismo de Estado. Tenés un carnet, Zulema, en la mano. Sí, tengo 2 carnets. Este es hermoso, es el que nos entregaron el martes en la cancha de Racing, con el número de socios número 30.000. Súper emotivo. Me emociona a mí también. Este es el que nos correspondió a nosotros, de mi papá. Y también el carnet de fotógrafo de cuando mi papá fue fotógrafo de Racing. Nada, bueno, eso, muy emotivo, muy destacable, muy valorable el trabajo no solamente de las instituciones futboleras, sino desde los trabajadores de esas instituciones que pudieron arrancar por un sueño, pero también hacerlo crecer y hacerlo madurar hasta lograr efectivizarlo en estos hechos. ¿Qué se vivió en Racing el otro día? Pura emoción. Fue hermoso, había, sobre todo para las mujeres, que no somos muy de algunas, de ir a la cancha, que volvíamos a la cancha por primera vez después del secuestro de nuestros familiares. Incluso Tati Almeida... ¿Tu papá te llevaba mucho a la cancha? Mi papá me llevaba a la cancha, claro, pero bueno, no volví a ir nunca más a la cancha de Racing. Y Tati, por ejemplo, comentaba que su hijo era de Racing, ella recibió también el carnet y que era la primera vez que ella pisaba la cancha de Racing. Así que, bueno, una emoción muy grande porque es también un lugar en el que uno compartió muchas cosas y es un reencuentro. Claro. Corregime, estaba la historia de Carlos Krug también, Sí. su hermano, Claro. detenido desaparecido, Sí. recibió. Sí, Él en una charla en la semana decía, voy a volver a la cancha con mi hermano, como solíamos hacer, con el carnet. Sí. Y la historia de la familia Gallina, papá y dos hijos también detenidos desaparecidos. Historias, hermosas y terribles. Claro. ¿no? Claro. ¿Qué más tenés ahí? Sí. No, el volante, la invitación que hicieron en la cancha, hermosa. ¿Qué dice la memoria? La memoria estalla hasta vencer. La verdad es que todos detalles súper cuidados, socios eternos, todo hecho con muchísimo amor y bueno, nada, así lo recibimos. Claro. Quiero sumar a Luberto, ya que de esto sabe mucho, ustedes la conocen, de hecho. Claro, Sí. claro. Solema, te quería preguntar, ¿no? Vos tantos años caminando desde el 76 con el secuestro de tu papá,
¿Cómo tomás esto que los clubes, porque bueno, este caminar fue muchas veces solo, solitario, ¿no? ¿Cómo tomás esto que los clubes estén haciendo este gesto de reparación? Me parece maravilloso porque me parece que es, en primer lugar, una medida o una reivindicación que apunta en contra del negacionismo. Pero además me parece que es maravilloso porque acerca a jóvenes que no conocieron estas historias y que las viven desde un lugar muy común como es el fútbol y como es el deporte y como, nada, esto de llevar la camiseta, ¿no? De ponernos la camiseta, tiene que ver con esto. Yo creo que empezamos a ver, me acuerdo cuando fue lo del 2x1, que empezamos a llevar banderas de no al 2x1 a todas las canchas de fútbol. Y creo que esa fue la primera vez en la que, no sé si la primera, pero por lo menos para mí, donde los equipos de fútbol y equipos que por ahí uno no estaba tan acostumbrado a verlos con cosas de este estilo, más políticas, empiezan a tomarlo. Y los chicos se engancharon y después hicimos una plaza con 500.000 personas en contra del no al 2x1 y lo tuvieron que retrotraer. Y eso me parece que es muy importante. Tiene mucho que ver esto, sí, Lu, te iba a preguntar, que si explicás brevemente lo del 2x1 y qué caso fue el que gatilló, digamos, ese fallo de la Corte. Bueno, el caso que gatilló el 2x1 fue el caso de Muiña, que es un represor del Hospital Posadas. Bueno, y claramente tuvieron que retrotraerlo y volverlo a prisión. ¿Lu? No, bueno, y también esto del no al 2x1, a los genocidas, la desaparición de Santiago Maldonado fue generando un consenso. No sé si ustedes comparten y puede haber sido el disparador para empezar a armar todo esto, los 40 años del Mundial de 1978. Claudio. Sí, hay un disparador que es, a ver, que tiene un punto de partida hace 4 o 5 años y que no solo tiene que ver con los derechos humanos, sino que tiene que ver también con cuestiones de género, ¿no? Creo que todo el movimiento, ni una menos, penetró en los clubes, ¿no? Estas movilizaciones y estos actos que se hicieron por el 2x1, por Santiago Maldonado, también llegaron a los clubes. Y eso, de alguna manera, se empezaron a abrir puertas que hasta hace 4 o 5 años estaban cerradas. El ámbito del fútbol es un ámbito bastante hermético, bastante conservador, y hay muchos temas que hasta hace muy poquito no se trataban, ¿sí? La homosexualidad, por ejemplo, en el fútbol no existe. Sigue siendo bastante tabú todavía. Sí, sigue siendo, no existe. No hay jugadores, no hay hinchas, no hay cuerpo técnico que sean homosexuales. Está absolutamente negado. Está prohibido dentro del ámbito del fútbol, ¿bien? Bueno, dentro de este esquema tan cerrado y tan hermético, el tema de los derechos humanos se filtró, se coló, ¿no? Y está tomando su lugar y su posición cada vez más fuerte. Claro. El tema de género también. Digo, en un momento el Bambino Veira fue un ídolo del fútbol argentino. Hoy los clubes de fútbol tienen protocolos de género que se activan cuando denuncian a un jugador por violencia. Porque además, Sergio, el fútbol tiene una característica que es transversal absolutamente a las clases sociales. Entonces, hay personas a las cuales por ahí, en términos de discurso político más tradicional, no le llega una idea, pero cuando viene por el fútbol, ahí se abren los oídos, ¿no? Exactamente. Lo que se va generando con el no al 2x1 y lo de Santiago Maldonado, que efectivamente, digamos, en realidad, si vos abrías el ropero de tu casa y te aparecía un cartel que decía no al 2x1 o dónde está Santiago, porque eso no iba a pasar en las canchas, digamos, lo que pasó fue un proceso natural, pero eso fue generando las condiciones para que surja también una organización de nuevo tipo, como es la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino, y donde quizás es una de las experiencias más hermosas de hacer política, que es primero hacer y después ser, porque ¿cómo surgen los grupos? En el caso de Banfield por los Derechos Humanos, surge justamente en el no al 2x1, cuando se propone hacer el clásico Banfield-Lanús, que los dos equipos posen juntos con una bandera que diga no al 2x1 y el escudo de los dos clubes, y con lo de Santiago Maldonado, en una lucha de tira y afloje para poder ingresar las banderas y las cosas, porque era imposible, digamos, si había todo un marco de seguridad para que eso no pasara, y eso pasaba en la cancha de Banfield, pasaba en todos lados. Cuando nos quisimos dar cuenta, ya estábamos organizados, ya éramos
Entonces fue un proceso natural que desembocó después en este espacio que es la Coordinadora de La Derechos coordinadora Humanos. hizo un pedido a la AFA, ¿no? Para que esto se generalice. Exactamente. En realidad, cuando se produce lo de Banfield, la AFA manda una carta diciendo que la AFA estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo y que sugería que se haga en todos los clubes. ¿Y la Secretaría de Derechos Humanos participa activamente? No, esto digamos fue una cuestión entre la AFA y la carta se la manda el Club Banfield. Bien. Lo que hace la Coordinadora de Derechos Humanos es tomar esa carta de la AFA y presentar el pedido en la AFA para que esta cuestión se generalice en todos los clubes. Y además, digamos, cuando pasó en Banfield, pero pudo haber sido en otro club, y de hecho al poco tiempo es Ferro, y después vino Huracán, y Rosario Central, y Talleres de Escalada, bueno. Claudio, Sergio, Zulema, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Y que lo hagan todos los clubes. Sí, y la invitación a Sí. hinchas que efectivamente tengan información o tengan este tipo de situaciones, que se acerquen para ir contando estas experiencias. Gracias. Bueno, nos estamos yendo, Lucila, pero antes... Sí, con un corte, el último, por hoy en Desiguales, de Lula da Silva, en esta entrevista exclusiva a los medios públicos, dijo textualmente: hay que sacar la palabra desistir de nuestros diccionarios. Lo dice un Lula que no lo oficializa, pero da a entender que va a ser candidato a presidente en 2022. Felicitaciones a todo el equipo periodístico de Telam y la televisión pública por haber logrado esto, y aquello de que la democracia no es un pacto de silencio, me imagino que va atado a esta definición. Con este último corte de Lula, así nos despedimos. Hasta el día martes, porque mañana hay fútbol, justamente en la televisión pública. Adiós. Bernarda, algo que quería decir es que es necesario sacar la palabra desistir de nuestro diccionario. No podemos desistir jamás. Tenemos que creer siempre. El ser humano tiene que volver a creer que puede hacer las cosas. El gobierno tiene que levantarse y despertarse pensando: puedo hacer las cosas, no podés entregarte al ostracismo. La cosa se puso difícil, no puedo hacer nada. No, así es mejor ni levantarse de la cama. Entonces, yo aprendí mucho con mi madre. Jamás desistir.